comienzo para explorar. Con cada paso siento el calor, raíces fuertes, alas al sol. Historias viejas en cada rincón, consejos sabios en cada canción. Río que canta, montaña que ve, sin límites vamos, tú y yo también. Con alas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres, en paz, el mundo es nuestro, vamos a soñar. El suelo firme me enseña a crecer, el horizonte me llama a correr. No hay cadenas que puedan atar al corazón que quiere amar. Mira el camino que tú puedes ser, un consejo amigo, nunca dejes de creer. Las alas te llevan, las raíces te dan el equilibrio que nunca se irá. Con alas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres, el alma en paz. El mundo es nuestro, vamos a soñar. Con alas y raíces, sin miradas y raíces, sin mirar atrás, el viento nos lleva donde quiera estar. Siempre alegres, alma en paz. El mundo es nuestro, vamos a soñar. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Alas y Raíces. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando el día de hoy a un nuevo episodio de este subpodcast en el que hablamos de la soledad, la migración, estar lejos de casa y de cómo encontrar tu hogar en tu propio cuerpo. El día de hoy tenemos una invitada súper especial conmigo, mi amiga Tania Jaime, que está acompañándonos para hablar un poco de sanación y herramientas que podemos usar, herramientas holísticas en este proceso en el que estamos. Bueno, les presento a Tania. Tania es una amiga muy especial que me ha ayudado mucho en este camino de sanación holística. Tania es contadora, coach espiritual, maestra de yoga, dueña de un estudio de yoga, entre otras muchas profesiones que tiene Tania, porque Tania es la Barbie de las 1000 profesiones. Oh my God. Así que bienvenida, Tania, muchísimas gracias por venir a este espacio y compartir toda tu sabiduría y todo tu conocimiento con la gente que nos está escuchando el día de hoy. Así Muchas que gracias. te invito a que te presentes y, como dirías tú, que des un mensaje desde el corazón. Oh my God. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Estoy muy contenta de compartir todo lo que he aprendido a través de este camino y obviamente pues espero que les sirva de mucho. Contar nuestras historias siempre nos ayuda a conectar unos con otros y obviamente aprender de unos de otros. Una breve presentación de ti, de quién eres, qué haces. Como lo dijiste, hago muchas cosas. Fui a la universidad y me gradué en la carrera de contabilidad. Actualmente tengo un negocio y ofrezco servicios de bookkeeping, payroll y cosas así. Ese es como que mi principal, mi principal trabajo de tiempo completo. Aparte de eso, yo descubrí el yoga hace no mucho como maestra y empecé a practicarlo y demás. Entonces he estado más centrada haciendo ese tipo de cosas. También hago círculos de mujeres donde nos conocimos y otros talleres y clases especiales. Entonces hago muchas cosas y ahorita durante el programa les iré contando poco a poco qué es lo que ahora sí que me conocerán un poco más a fondo, ¿no? Sí, bueno, como bien lo mencionaste, tú y yo nos conocimos cuando dictaste un círculo de mujeres. Ya de eso fue como hace como 1 año y medio más. Creo que sí. Sí, aproximadamente ese es el tiempo en el que llevamos conociéndonos. Y bueno, yo creo que
esto daba como un indicio del trabajo que estabas haciendo y en general de lo que haces. Tania, básicamente, no básicamente, porque es mucho más profundo que eso, pero en los círculos de mujeres que organiza, ayuda a las mujeres a reconectar con su esencia y a usar las herramientas holísticas para sanar, y eso es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy, de las herramientas que nos pueden ayudar en estos procesos, sobre todo a las personas que somos migrantes y nos podemos como aferrar a todas esas cosas que nos ofrece básicamente la vida. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso y como bien decías, como luego hablaremos como lo de los círculos de mujeres y en general de los servicios holísticos que actualmente ofreces, porque ya ofreces algunos servicios, ¿verdad? Entonces, Sí, tal claro. vez la gente esté interesada en tus servicios. Claro que sí. Bueno, a mí me gusta mucho el camino espiritual porque, aunque obviamente, ¿no? Ahorita está muy de moda que la gente se vuelve a hacer ciertas cosas y demás, pero si nos ponemos a pensar y analizar un poco la vida, muchas veces nosotros tenemos muchas prácticas que están relacionadas con ello. Un ejemplo, creciendo. Yo soy de México y me acuerdo que cuando éramos niños a veces estábamos llorando o nos sentíamos mal, no físicamente necesariamente, pero y lo que hacían era hacernos una limpia con un huevo. Y eso era algo muy, muy básico y era muy, muy común. Ahora, cuando las personas lo hacen, hasta lo confunden con otras cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacíamos en nuestras casas que no nos damos cuenta que son espirituales o se consideran espirituales, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde eres, dependiendo qué tipo de tradiciones tengas, es esa práctica, ¿no? Otra de las cosas por las que México se caracteriza es el Día de los Muertos. Entonces, honorar a tus ancestros es algo muy importante y no nos damos cuenta hasta que le pones un nombre o hasta que dices, es que esto significa esto o esto es esto, ¿no? Entonces, a mí, ahora, obviamente de adulta, digo, wow, hacíamos muchas cosas tan hermosas y no sabíamos, obviamente, no te explican tanto el significado de dónde viene, ni mucho menos, pero ahora que entiendo y que he aprendido cómo funciona la energía, cómo funciona todo ese linaje ancestral de toda la familia y todas las cosas que heredamos, es impresionante, ¿no? Descubrir todas esas cosas. Entonces, así es como yo inicié mis prácticas, o sea, literalmente desde muy niña, ¿no? Como les digo, en mi casa nos sanábamos con el huevo, nos daban unos tés de hierbas y demás cuando te enfermabas, en lugar de tomar medicamentos y demás, ¿no? Entonces, siento que casi siempre he sido holística en ese sentido y espiritual por esas tradiciones, ¿no? Obviamente crecí en una familia católica y es un poquito diferente, ¿no? Religión, espiritualidad, pero van mucho de la mano, ¿no? El tener esa conciencia y tener esa capacidad de creer en algo más grande que tú es algo muy poderoso, ¿no? Entonces, obviamente de adulta ya es cuando me doy cuenta, digo, ok, esto es esto y así, ¿no? Entonces, como que las cosas empiezan a tener mucho más sentido. Como les digo, mi pueblo pequeño en México, teníamos muchas tradiciones y la mayoría de las cosas se organizaban en base a la iglesia. Pero era muy bonito porque había otras religiones y toda la comunidad se juntaba y estaban celebrando y demás, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo agradezco mucho haber crecido con esa familia, haber crecido en ese país y en esa comunidad, porque aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora que soy adulta, digo, esto es muy similar a esto y lo aplico. Entonces, es muy, muy bonito. Entonces, ¿tú cómo crees que ya siendo adulta te diste cuenta que todo lo que estabas haciendo era holístico y cuando como que tu cabeza hizo ese clic para ahora sí integrarlo de forma más consciente? Conocí a mucha gente muy interesante y obviamente la gente te viene a dar mensajes, ¿verdad? Entonces, hay veces que tú estás trabajando en algo y alguien se te aparece que está a lo mejor un paso más adelante o tal vez al mismo nivel que tú estás y te dicen, ok, este es el camino, ¿no? De cierta forma. Yo viví en Nueva York los primeros años que llegué a Estados Unidos y conocí a una chica que me enseñó muchas cosas, pero era muy impresionante su capacidad de ver las cosas y de ver a la gente, ¿no? Ella te podía leer claramente, o sea, te veía y te decía, esta es tu vida, y tú te quedas así de, ¿y ahora qué onda con esta mujer, no? Entonces, ella fue como que una de las primeras personas que ahora sí que se cruzó en mi camino para enseñarme un poco más de cómo funciona la energía, cómo funcionan los espíritus o cómo conectar con ellos y demás, ¿no? Entonces, siento que la vida te pone en ciertos lugares donde tú ya estás listo para descubrir lo siguiente.
Así fue como empecé. Obviamente, antes de ello, por ejemplo, me acuerdo que el yoga no era tan común o tan popular en México, pero cuando iba a la universidad, uno de nuestros maestros nos llevó a una clase de yoga. Y yo me acuerdo, claro, o sea, nos encantó, pero obviamente no había, en ese tiempo pues tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no tenía espacio para agregar otras cosas, ¿no? Pero sí me acuerdo claramente su forma de enseñar y era muy, muy espiritual porque él llegaba al salón, se sentaba y te miraba y se quedaba en completo silencio y todo el mundo se sentía muy incómodo. Entonces nos enseñaba de una forma excelente porque obviamente estaba muy preparado y tenía mucho conocimiento y quería que aprendieras. O sea, esa era su función como maestro, porque obviamente no hay diferentes personalidades cuando es cuestión de enseñar, ¿no? Entonces, esa fue como que mi primera prueba, ¿no? O mi primer encuentro con el yoga. Después, como te digo, esta chica que conocí en Nueva York, pero antes yo empecé a ir al gimnasio y daban clases ahí. Y ahí fue donde empecé a ir y todo, pero era así como que, ya sabes, ¿no? Típico de que voy a ir y a estirar, o voy a ir así, ¿no? Entonces, clases de yoga, ¿verdad? Sí, no sabía el significado, no sabía las raíces ni el propósito, ¿no? Entonces fue como que mis primeros etapas y ya después, poco a poco, la vida te va, ahora sí que llevando, ¿no? Después ya yo buscaba el yoga para practicarlo, entonces es muy bonito. Sí, yo realmente estoy de acuerdo contigo porque yo creo que eso me pasó a mí contigo, que tú fuiste la persona que llegó a mi camino como para abrirme mucho más de lo que yo ya entendía como espiritual. Y yo te lo he dicho muchas veces, o sea, tú sabes que yo fui por mucho tiempo, fuimos al Círculo de Mujeres, solo nuestra amiga Itzel, tú y yo, ¿Sí? Y el espacio fue muy, muy significativo y transformador para mi vida, entonces sí, yo creo que la vida misma te va poniendo la gente que necesitas para cuando estás preparado para este tipo de situaciones. Entonces, realmente me parece como súper interesante que haya sido como tan lejos de casa, que haya tenido que ser precisamente en Nueva York cuando vivías ahí y que en ese momento haya empezado como tu transformación. Y ya cuando crees que ya las enseñanzas de esta persona que se presentó en tu camino ya no fueron suficientes, pero tú ya te adentraste totalmente en esto y dijiste como, esto es lo mío. Todavía no lo encuentro. Sigo tratando, sigo haciendo muchas cosas porque tengo una mente muy curiosa, entonces me gusta aprender, me gusta tratar cosas diferentes. Cuando yo estuve 5 años en Nueva York y de ahí yo me mudé a Florida. Y en Florida fue donde realmente empecé, ahora sí que a trabajar con gente, con coaches, hice foros y demás, ¿no? Entonces empecé muy, ¿cómo se puede decir? Como de lo mental un poquito más, porque el foro que hice era más como que, ¿quién eres, no? O cosas así, un poquito más directas, no tanto espirituales, no tenía un enfoque espiritual, pero durante ese tiempo hice el foro y tenían un programa de voluntariado. Entonces me hice voluntaria de ese lugar. Y ahí conocí a mucha gente, porque había de todo tipo de personalidades, ¿no? Las personas que trabajaban en la mentalidad y demás, ¿no? Y había gente espiritual que trabajaba en la energía, que trabajaban con planta medicinal, de todo. Entonces, ahí es donde tú, dependiendo dónde estés, en qué fase de tu vida estés, cómo tu vibración esté en ese momento y tu energía es a la gente que te vas a encontrar. Entonces, bien que me acuerdo, fui con este chico a una sesión. Me dijo, ok, te voy a dar una sesión. Vamos a ver cómo está tu energía, que no sé qué. Ok. Y no funcionó. O sea, yo me levantaba. Y obviamente es la resistencia, ¿no? Cuando tú haces sanación siempre va a haber resistencia porque es algo nuevo, es algo que estás descubriendo y da miedo, ¿no? Entonces, me acuerdo muy claramente que me fui del lugar y me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy la persona adecuada para ti. Pero tengo un amigo que yo creo que tal vez puedas trabajar con él. Y así fue. Estuve trabajando con este chico 2 años y me enseñó muchas cosas, me explicó muchas cosas que yo no entendía que estaba pasando con mi vida, ¿no? Entonces es muy, como te digo, la vida te va a poner a la gente correcta en el momento correcto. Entonces, ¿tú cómo crees que la gente que está iniciando como en este camino holístico y espiritual y de autoconocimiento puede llegar a esas personas o qué tipo de cosas puede hacer
para acercarse o que esa gente llegue a su vida de manera más fácil. Por ejemplo, tal vez la gente escuchando te diga, no, pues capaz que tengo que tomar ayahuasca para conectar con los seres místicos. Pero tú crees, porque yo creo que lo importante son las cosas que haces día a día. Como tú muchas veces nos has dicho en tus enseñanzas, es la integración del conocimiento y ponerlo en tu cuerpo y hacer las cosas difíciles. Por ejemplo, yo voy a mencionar una que siempre mencionas, que es dejar de tomar alcohol. Ajá. ¿Qué otras cosas le podrías recomendar a la gente para elevar su vibración y elevar su energía? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Como les digo, he trabajado con mucha gente, he estado en muchos cursos y demás. Muchos han sido en línea y estar en línea te da la oportunidad de conectar con todo el mundo completo. Entonces, a mí se me hace fascinante cómo algo que está en este país también afecta a Alemania y también a Rusia y también a otros lugares, ¿no? Entonces, es muy padre verlo porque ya estás ahí y tú dices, oh, todas estas personas estamos pasando por lo mismo, ¿no? Una de las cosas que yo hice cuando yo empecé mi sanación fue un compromiso conmigo misma. Y cómo mostré ese compromiso a la vida, de cierta forma, es dejé de comer carne. Y lo hice casi de un día para otro, ¿no? Entonces, eso era como para mí, era decirle a la vida gracias por todas las cosas que me vas a dar. Entonces, es algo como, en México les llaman mandas, ¿no? Que a veces dices, voy a hacer esto o una promesa para que me ayudes, ¿no? En cuestión religiosa, ¿no? O espiritual también puede ser. Entonces, esa es una. Otra es conocerte y saber qué es lo que necesitas, porque obviamente las cosas que a mí me funcionan no te van a funcionar a ti de la misma forma, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y la única forma en la que te vas a conocer es explorar, tratar cosas, porque si no tratas, no vas a ver si te va a funcionar, ¿no? Entonces, yo te puedo venir y te puedo decir, ¿sabes qué? Haz esto, esto y esto. Y tú vas a decir, ok. Y al final del día, a lo mejor no te sirve. Entonces, ese no es el camino, ¿no? Porque todos tenemos una personalidad diferente, todos traemos, obviamente, traumas diferentes y percibimos información diferente, ¿no? La procesas y demás, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice. O sea, yo me puse yo me acuerdo que me metí a Pinterest y yo buscaba artículos y así, ¿no? Y obviamente el celular, ya sabe, ¿no? Cómo funciona la tecnología, te va aventando más información similar o algo relacionado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta de las cosas que me iban llamando la atención. Y obviamente, ¿no? Fui, por ejemplo, mi primer curso, por así decirlo, como espiritual, hice Reiki. Y ya sabes, ¿no? Primero iba a sesiones de Reiki y a Reiki comunitario, que era grupo de personas, recibía Reiki de los que ya tenían el entrenamiento, ¿no? Era muy bonito, era en Florida y me ayudó mucho. Entonces, obviamente, traté esa modalidad. Fui un tiempo, como les digo, recibía el Reiki, no era ni entrenadora ni mucho menos, y después ya me inscribí al curso. Dije, esto me gusta, quiero aprender más, ¿no? Entonces ahí es donde me inscribí al curso. Y ya obviamente en ese centro te enseñaban diferentes cosas, ¿no? También tomé un curso de cómo leer las señales de los ángeles, que se me hizo bien interesante. ¿Y qué crees? Todo lo que me enseñaron en el curso ya lo sabía, gracias al internet. ¿Al Reiki o...? No, a lo de cómo leer las señales de los ángeles, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el curso, yo dije, si esto ya lo hago, si esto ya lo sé, entonces, porque aprendes mucho, ¿no? Pero era como reafirmar que ibas por el camino correcto, ¿no? Entonces, esa fue mi primera, ahora sí que, aventura con lo espiritual. Y me gustó, y obviamente, como te digo, cuando tú haces trabajo energético, tú cambias mucho como persona. Entonces, llega un momento en que las cosas ya no se sienten bien. Y yo empecé a trabajar otro tipo de cosas o a experimentar más bien y dejé de ir al centro porque ya no me sentía en alineación. Yo tenía conversaciones o yo les hacía preguntas porque no sabía qué estaba pasando con mi vida y no me podían dar una respuesta. Entonces se me hizo muy complicado estar ahí, así como que me sentía no escuchada, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hice pues fue alejarme de ahí y poco a poco, te digo, la vida te va poniendo ciertas personas. Yo viví con una señora en Florida y ella practicaba yoruba. Y es una práctica de la región africana. Mucha gente le tiene mucho respeto porque lo que siempre he escuchado es como con una connotación un poco negativa, pero yo nunca tuve ninguna experiencia mala. Y estábamos en la misma casa, ¿no? Entonces ella tenía un altar y obviamente hacía sus rituales y demás.
nunca, absolutamente nunca sentí una mala vibra de parte de ello, ¿no? Entonces, ahí es como te digo, la gente te va poniendo a las personas adecuadas, ¿no? Entonces, después conocí a otra persona que era medium. Ella veía, me decía, Tania, yo puedo ver cuando alguien ya se va a morir, porque de hecho ese era su trabajo. Ella era caregiver, como una enfermera de personas mayores, ¿no? Entonces, a veces me decía, yo estoy sentada en la cama y ya yo te puedo decir más o menos cuándo esta persona. Entonces yo me quedaba así de, oh my God, qué impresionante, ¿no? Y obviamente da miedo porque la energía de los espíritus de la gente que ya pasó al otro lado es muy densa. Y nosotros la densidad la relacionamos con lo negativo o con lo malo. Y no necesariamente es así. Porque obviamente imagínate que tu cuerpo ya se va a donde pertenece, que es la Tierra, y después tu espíritu pues se va a otra parte de este universo tan complejo, ¿no? Entonces, morirte no es un proceso bonito, ¿no? En general. Supongo Entonces, que imagínate el tipo de energía que tú vas a, ahora sí que a sentir, ¿no? De esa persona. Entonces, así es como yo fui explorando poco a poco y mis habilidades, o como le quieran llamar, ¿no? O dones que les llama mucha gente. Antes siempre decía, oh, y la persona que tiene dones, ¿no? Ahora ya no, ahora sé que la gente tiene la capacidad de desarrollarlos, siempre y cuando todos los tenemos, es sí, algo que viene dentro de nosotros. Exactamente. La única diferencia es que dependiendo tu papel en la sociedad, en la comunidad, y obviamente para tu propia vida, es que las vas a desarrollar o no, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante. Entonces, te digo, conozco a esta señora que era medium, y así, ¿no? Entonces, fui conociendo mucha gente muy interesante, y yo me quedé así de, ¿pero por qué, no? Porque te muestran el camino, te muestran que es posible, te muestran muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy bonito. A mí siempre me queda así como que me siento muy satisfecha que la vida me está llevando por ese camino, ¿no? Entonces, sí. Y yo quería rescatar algo que dices, que tal vez uno no es tan consciente como en su día a día, que le pasa que cuando hay lugares o situaciones en las que no se sienten cómodas, tú ya sabes que tienes que cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces como en tu vida diaria o alguien que no está practicando nada holístico, que, bueno, no, más bien como que no es tan consciente, no se da cuenta. Por ejemplo, imagínate que estás en un trabajo y que en ese trabajo ya cumpliste tus roles que tenías que cumplir y aprendiste lo que la empresa te tenía que enseñar y ya se empieza a sentir incómodo. Y empiezas a sentir esa incomodidad y tú esa incomodidad no la sabes descifrar y piensas como que estoy teniendo demasiados problemas en mi trabajo. Y a veces no te das cuenta que simplemente ya es un lugar que ni tú le puedes ofrecer más, ni ese lugar te puede ofrecer a ti lo que tienes que aprender y tienes que irte. Y muchas veces recuerdo que me has dicho varias veces que cuando uno no se da cuenta, la vida le empuja de una forma que es más dolorosa, de irte de un lugar. Y yo estoy completamente de acuerdo porque ahora que soy más consciente, lo he notado. Tal vez tú, que en ese momento eras consciente como este lugar ya no me enseña lo que me tiene que enseñar, y eso no significa que el lugar sea malo o que las personas de ese lugar sean malas, simplemente tú eres una persona que evoluciona, eres como el río, ¿no? El agua no siempre es la misma en el río, entonces necesitas experimentar nuevas cosas, necesitas tener nuevas experiencias para expandirte como persona. Entonces, sí, te digo, este es ejemplo del trabajo que te doy, pero cuando eres más consciente pasa con gente en tu vida. Que hay gente que ya dices como que simplemente ya no es lo mismo que antes y muchas veces nos aferramos a relaciones, a trabajos, a amistades, a lugares, por la costumbre, porque no estamos acostumbrados a que la gente se vaya de nuestra vida y también dejar que la gente evolucione de una manera. O sea, a mí algo que me pasa, que yo estoy muy agradecida, es que con mis amigas que tengo en Ecuador, se me hace muy loco que todavía tengamos cosas que compartir, aunque estemos tan lejos y aunque ya seamos un poco más diferentes, pero la vida nos ha ido poniendo situaciones bastante similares para que vayamos evolucionando. Entonces, de alguna manera estamos alineadas energéticamente para que no nos separemos, ¿no? Entonces, bueno, quiero leer algunos de los comentarios que dice que nos vemos muy seguras con nuestro conocimiento y yo creo que eso es gracias a todo el trabajo que tú también has hecho, porque yo creo que has tomado muchos cursos, leído muchos libros y eso se nota en general. Entonces, realmente yo quiero decirte que te admiro mucho por todo el conocimiento y por todo el trabajo que haces para la comunidad. Porque yo creo que eso es otra cosa bien importante, que no siempre somos muy conscientes de que todo lo que estamos haciendo es también, así como queremos recibir, tenemos que dar.
Y dar es también dar a la comunidad. ¿Qué le puedes ofrecer tú desde tu conocimiento a la comunidad para que tu comunidad sea una comunidad más calmada, más feliz, más inteligente o cualquier adjetivo que pueda aplicar, ¿no? Entonces, sí. Sigamos un poco con las preguntas y bueno, antes de pasar a otra pregunta quería que expliques un poco qué es el Reiki. Porque sé que próximamente vas a tener una clase en tu estudio de yoga sobre Reiki. Quiero que le expliques a la gente cómo funciona el Reiki. Ay, el Reiki es muy bonito. Me encanta. El Reiki es una técnica de sanación con las manos y es japonesa. Obviamente, cada quien, ¿no? Ahorita hay muchos linajes, entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que las personas que lo descubrieron de cierta forma, fueron varias, ¿no? Entonces, dependiendo de quién tú aprendes, se hace una línea, ¿no? Y te dicen, este es tu linaje. Yo he conocido mucha gente que hace Reiki y las ventajas son muy, muy grandes. La única cosa que yo le veo que es un poquito compleja es que cuando una persona va a una sesión de Reiki piensa que todos sus problemas se van a resolver. Entonces, eso no es así. Y yo estuve en una sesión con una amiga, me dijo, oye, ayúdame a darle una sesión a esta persona, que no sé qué. Y ya, ¿no? Y la dimos y estaba pasando por una situación muy interesante que hasta la fecha no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces, yo lo que le digo, mira, el hecho de que tú vengas aquí, que nosotros estemos aquí para ayudarte, no quiere decir que no vas a tener que solucionar el problema y pasar por esa incomodidad, ¿no? Entonces, el Reiki es la vibración universal. Simplemente, como les digo, es una modalidad de sanación y lo que tú haces es, a través de tu cuerpo, tú te vuelves un canal con el universo y llamas la energía de Reiki y se la pasas a la persona. Entonces, normalmente tú pones las manos así en diferentes partes del cuerpo, los puedes tocar, ¿no? Y obviamente siempre pidiendo permiso le dices, estás abierto a recibir Reiki y te puedo tocar y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú empiezas a remover esa energía que está estancada, que está atorada, alguna incomodidad o a veces tienes dolor y demás, ¿no? Entonces, te ayuda con tus chakras también y es muy, muy interesante cómo funciona. Pero como te digo, ahora sí que esa energía está siempre ahí. Simplemente nosotros tenemos una intención que es traer esa energía a través del Reiki y pasársela a la persona, ¿no? Ese es el Reiki y no es, o sea, tampoco se escucha muy como que, ay. Místico. Exactamente, es muy, muy simple. Yo, por ejemplo, como mujer, cuando tengo mi ciclo menstrual, no tengo ningún dolor de nada, pero lo que siempre hago es me pongo las manos en el vientre, ¿no? Entonces me ayuda a procesar todo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces es muy padre porque a todo el mundo le digo, hazte Reiki o cosas así, ¿no? ¿Cómo es? Exactamente, porque yo sé que es difícil, ¿no? Entonces es muy, muy padre. La clase que voy a dar va a ser un poco de yoga para abrir el cuerpo, porque a mí lo que me gusta del yoga es que te abre, no solo energéticamente, físicamente también, y después pasar, ahora sí que con cada persona, obviamente tratar de preguntarles antes, ¿no? Así como que estás trabajando en algo, necesitas algo en específico y darles un poco de Reiki en la clase. Sí, es que yo creo que eso es que dices de que mucha gente va a sesiones de Reiki y ya piensa que se va a solucionar su vida, pasa con todo, ¿no? Oh, claro. O sea, vas a una sesión del psicólogo y ya me solucionó la vida con esta sesión y yo no tengo que hacer nada. Y yo creo que lo importante de aquí es que tenemos que rescatar es que tú tienes que hacer el trabajo. O sea, es Siempre. como cuando vas al doctor y te duele mucho la pierna y de repente el doctor te dice como, oye, pues tienes, no sé, un desgarre o alguna cosa y tú dices, pues ya me dijo que tengo el desgarre y me voy a mi casa y ya me curé. No, tienes que seguir un procedimiento para curarte. Y son las cosas que hagas diarias en tu casa las que van a ayudar a mejorar tu pierna en este caso. Entonces es lo mismo con el cuerpo y con la mente, ¿no? O sea, hay que pasar por un proceso. Así es. Y a veces esos procesos son los en los que tienes que hacer sacrificios. De hecho, veníamos hablando tú y yo de las cosas que escuchamos en general y yo te decía que yo ya no escucho nada de casos misteriosos porque es una energía muy pesada para mí. Y es algo que yo realmente disfrutaba, como escuchar podcasts de misterio, pero ya no lo hago porque es como un deber conmigo misma de que pues si me hace sentir mal y si me hace sentir pesada, ¿para qué lo voy a estar haciendo? O sea, y son todos esos compromisos diarios, que a veces son muchos, que tienes que cumplir para que veas como cosas mejores. Porque al final mucha gente quiere como
a ver, que me enseñe Tania ahorita cómo manifestar $1,000,000. Como que sí te puede enseñar Tania, pero tienes que seguir un montón de pasos para que eso llegue a tu vida, porque tienes que vibrar, como son vibraciones neutrales, porque eso siempre hablamos, que manifestar siempre se hace desde lo neutral. Y es muy difícil aprender a no tener sentimientos, como solo estoy viviendo. Entonces, sí. Vamos a hablar igual un poco de la migración y la reconstrucción, porque yo creo que es importante porque como hablábamos, todo esto que fue sucediendo, obviamente ya venía como desde tu infancia, pero fue en este país en el que exploraste todas estas cosas. ¿Tú crees que el hecho de haber estado sola te ayudó mucho más a explorarte espiritualmente y adentrarte y empezar a conocerte a ti misma y a ir por este camino del holístico, estando lejos de casa? Porque tal vez querías conectar con tus raíces de alguna manera, porque como decías, todo esto que venía de tu hogar desde el principio se sentía como lo normal, ¿no? Como pasarte un huevito o hacerte una limpia. En Ecuador se hacen muchas limpias con hierbas también. También en México. Entonces, yo creo que a eso me refiero, como cómo te ayudó en tu proceso de migración. Claro que sí, definitivamente. O sea, llegas a Estados Unidos, lo primero que extraña, por lo menos de mi parte, y yo creo que muchos van a coincidir, es la comida. Sí. Y la comida obviamente es magia, porque la haces con tus manos, con tu energía, y es lo que ahora sí que como que lo regresas al cuerpo, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? Ser un extraño en este país te ayuda a buscar este tipo de cosas, te ayuda y te empuja, como tú lo dijiste, ¿no? Te tienes que salir de tu zona de confort para crecer y para aprender. Entonces, definitivamente, y obviamente también porque como cuando estabas en la universidad, pues obviamente te enfocas en eso, ¿no? No tienes tanto tiempo para decir, voy a ir y voy a tratar algo, ¿no? En mi caso, por lo menos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Y también es el despertar espiritual tiene ciertos aspectos similares, similares con otras personas, ¿no? Uno de ellos es que hay un suceso grande, fuerte y traumático que te hace que despiertes a veces. Ahora, con las nuevas generaciones, es muy bonito ver que la gente despierta por decisión propia. Entonces, antes, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Porque, como les digo, todo el mundo tiene su camino y las experiencias que van a tener van a ser muy diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, se murió mi abuelito. Y mi abuelito era así como que el soporte de la familia era ahora sí que nuestra base, nuestras raíces, ¿no? Lo que nos mantenía unidos y demás. Y después de eso fue cuando yo me vine para acá, me dieron una visa y demás. Entonces, ahí es donde yo dije, si él no se hubiera muerto, ¿dónde estaría yo? Él tal vez estaría en México, porque él era así como que éramos muy cercanos, ¿no? Entonces, ese fue como que mi suceso traumático, que a mí me empujó a empezar el despertar espiritual. Pero como les digo, son muchas fases. Entonces, dependiendo qué tipo de vida tengas, las lecciones que vienes a aprender y demás, es lo que tú vas a experimentar, ¿verdad? Una vez que él se muere, me vengo a Estados Unidos, empiezo, obviamente, dejas todo y empiezas de ceros, ¿no? Y es así como que, es un país extraño. Lo único que sí es que aprendí inglés antes de mudarme para acá. Eso me ayudó mucho. La sabía. Ya ven, aprendan inglés, amigos, porque sí, el inglés te abre todas las puertas del mundo, ¿no? Entonces, eso fue una de las ventajas que tenía cuando yo llegué aquí. Saber inglés, obviamente no era perfecto, ni es perfecto hasta la fecha, pero me podía dar a entender, o podía leer los letreros, ¿no? Y ya después de ahí, obviamente, ¿no? Empecé a trabajar que igual es importante para el tema de hoy, ¿no? Empecé a trabajar, hacía babysitter, nanny, housekeeping, ya saben, ¿no? Lo que te llegue, cuando tú llegas aquí, tú lo tomas, ¿verdad? Y de cierto modo la vida, como les digo, cuando tú estás preparado, las oportunidades se van a presentar y las oportunidades te van a llegar. Entonces, muchos años después, yo me encontraba trabajando en una firma de contabilidad. Y fue muy así, y yo me quedé así y nunca lo había pensado, porque cuando uno llega a este país, uno trae sus creencias limitantes. Sí. Trae sus creencias limitantes, trae unas ideas, porque la gente te platica sus experiencias, y es válido, ¿no? Obviamente. Pero uno tiene que, ahora sí que ingeniárselas, porque aquí hay muchas oportunidades en todas las áreas, ¿no? Sí. Entonces, eso fue muy, muy, muy satisfactorio para mí, porque imagínate, te acabas de graduar de la universidad, tanto trabajo, tanto esfuerzo que hiciste para tener un título universitario y llegar a otro país y dices, hey, ¿ahora qué hago? Mi papel no me sirve, ¿no? Pero eso no es real, porque sí te sirve.
yo no sabía, y yo venía con esas ideas, ¿no? De otras personas que te cuentan sus historias. Entonces, yo nunca busqué una oportunidad porque pensaba que era imposible. Sí, sí, yo creo que eso es una de las cosas que sí, exactamente. O sea, muchas veces vienes como con esa mentalidad de lo que alguien más te contó. Y yo creo que esto lo hablábamos en el capítulo pasado. Muchas veces tú vienes con todas tus ideas y con toda tu carga emocional y con todo lo que te dijeron que tienes que ser, de tus padres, de tus amigos, de la sociedad, y cuando llegas a este país y estás totalmente solo, tienes que, pues, al final cambiar. Arreglártelas. Ajá, dices como, a ver, ¿cómo le hago? Porque sí, yo también, yo cuando llegué igual, yo creo que eso es un duelo que mucha gente no habla, de las profesiones que se dejan cuando vienes de tu país. Muchas veces hay gente que viene como ingenieros, como médicos. Yo soy comunicadora social, entonces yo vine como licenciada en comunicación y aquí también dije, pues aquí no me sirve de nada. Y yo creo que gracias a las oportunidades que he tenido me he dado cuenta que mi título sí sirve. Tal vez no como la gente me decía que tiene que servir. Como tengo que trabajar de comunicadora social en esta firma. No funcionó así, pero ha funcionado de unas maneras en las que me ha ayudado mucho a la carrera profesional que estoy desarrollando. Y yo creo que son las habilidades que vas aprendiendo en la escuela y quitarte esa idea de que nunca voy a poder hacer otra cosa que ser mesera, que limpiar o ser niñera, que son trabajos muy dignos, no estoy diciendo otra cosa, pero a veces vienes con esa mentalidad de quisiera hacer algo más y alguien te dice, no lo vas a poder hacer. Y eso es mentira, porque aquí el vivo ejemplo, porque Tania actualmente, como dijo al principio, es contadora y trabaja como contadora. Entonces, es posible y yo creo que precisamente aquí se ve reflejado todo tu trabajo emocional y espiritual con las cosas que ya te suceden en la vida. Y al final también yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que todas las experiencias que van llegando a tu vida te van sumando y te van haciendo algo, te van preparando para las cosas que vienen después. Entonces, no renieguen de las oportunidades. Yo creo que una de las cosas que uno mejor puede hacer es ser agradecido. Claro. En serio, ser muy agradecido te eleva mucho la vibración, ¿verdad? Sí, y como decíamos, ¿no? O sea, todo el trabajo que he hecho energético, espiritual, crecimiento personal, como le quieran llamar, porque he tomado muchos cursos, te ayuda para, ahora sí que en tu vida diaria, ¿no? El hecho de que tú vayas y digas, quiero aprender Reiki, no quiere decir que ya mañana vas a abrir tu spa o tu estudio y dar solo Reiki, ¿no? O sea, eso es, y es algo muy complicado, porque una vez que tú empiezas con una práctica holística, a veces ya no quieres, como se siente muy bien en el cuerpo, ya no quieres. Por ejemplo, a mí me pasó, yo ya no quería saber nada de mi carrera, ¿no? Yo decía, me voy a volver esto y el otro. Y después aterricé de nuevo y dije, no, pero si tengo estas habilidades también, que me sirven también, ¿no? Entonces, la idea y lo que yo les recomiendo a todos es siempre, todo lo que aprendan que sea holístico, espiritual y demás, aplíquenlo a su vida diaria. Así sea lo más mínimo, así sea comer, lavarse los dientes incluso, ¿no? Tú puedes ponerle Reiki a tu pasta de dientes y puedes, porque es posible, ¿no? Obviamente toma tiempo crear esos hábitos y es un estilo de vida, ¿no? No va a pasar de la noche a la mañana. Meditación es una cosa excelente que pueden hacer y que pueden empezar a aplicar a su vida diaria, pero toma tiempo, toma práctica, dedicación y demás. Es como todo, ¿no? Pero yo sí les digo, si van a empezar su camino espiritual y están en busca de otras cosas, traten de aplicarlo a todo lo que hacen todos los días, porque hay una separación muy grande. Entonces, y esa no es la finalidad, es todo lo contrario, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿no? Que como les digo, se siente muy bien estar en lo espiritual y las energías y aprender y escucharte así como que medio cool y demás, ¿no? Pero exactamente, místico, ¿no? Pero la realidad es otra, porque todavía tenemos que pagar los biles, tenemos que pagar impuestos, ir a trabajar, levantarte temprano, quitarle la nieve al carro. No siempre se siente eso bien holístico, y ¿no? eso no se siente nada holístico, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy importante, como les digo, tener esa integración de todas tus prácticas con lo que haces en tu trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajaba en una compañía en Florida. Y la energía era pesada porque la compañía tenía 75 años abierta, ¿no? Entonces, todos esos años era así como que su linaje, pero al mismo tiempo acumulación de cosas. Entonces, yo llegaba a esa oficina y era muy difícil para mí estar ahí.
lo que yo hice, dije, ok, ¿qué puedo hacer para que cuando llegue a trabajar sienta armonía? Ya no es ni paz, ni mucho menos, ¿no? Porque obviamente tú tienes que trabajar, vas a lidiar con estrés, vas a hacer muchas cosas, pero lo que yo hacía es creaba una intención y ayudaba a que la energía del lugar cambiara con esa intención. Y nadie, absolutamente nadie, practicaba nada, solo era yo, era así como que yo contra el mundo, y funciona. Entonces, es que, exactamente, no todo el mundo tiene que ser súper espiritual y que todos tenemos que cantar y bailar en alegría, no, hay gente que cree en otras cosas, precisamente mencionabas las otras religiones que se practican o las otras creencias. Por ejemplo, yo como no soy de México, nosotros no tenemos para nada normalizado creer en la muerte, en la Santa Muerte. Y cuando tú en alguna vez me comentaste que tú pues sí crees y les prendes tu velitas a la Santa Muerte, yo me asusté. Y dije, ella me va a hacer brujería. Oh my God, no. No fue nada así, porque simplemente es tu creencia, son otras formas de creer y que son válidas. O sea, yo creo que muchas veces la gente tal vez llega a pensar que en lo holístico, tú dices como, es que eso es de la brujería o algo malo, y nada que ver, son otras formas de creer y de ver el mundo. Y uno tiene que estar bien abierta a que hay gente diferente y que la gente cree de diferentes formas. Y está bien, o sea, cada uno que crea lo que tenga que creer y que todas esas cosas las traigas a tu vida, ¿no? Por ejemplo, spoiler, ¿recuerdas cuando hicimos la ceremonia de ayahuasca? Yo las cosas que vi en ese momento fuera que la ayahuasca me dijo, disfruta más la vida, disfruta más los pequeños momentos, y ha sido súper desafiante integrarlo a mi vida, o sea, de verdad, disfrutar cuando estoy haciendo la comida, como les digo, a veces tal vez la gente llega a pensar que todo lo que uno está haciendo es súper holístico y me levanto y todo es perfecto. No, tengo que cocinar y tengo que hacer estas cosas y disfrutarlo se me olvida mucho, y ahí es cuando integras todo y las cosas, cuando las empiezas a hacer de verdad, empieza a cambiar tu vibración y las cosas que te pasan, pero es difícil, este camino no es nada fácil. Entonces, en fin, muchas cosas. Pasemos un poco a la siguiente pregunta, que es precisamente de lo que estábamos hablando. ¿Tú has visto realmente cómo con estas herramientas has podido atraer más dinero, tal vez el amor? Porque tal vez la gente se está preguntando este tipo de cosas, ¿no? Porque la gente es como también morbosa, como, ¿cómo puedo manifestar al amor de mi vida con este podcast? Bueno, al amor de su vida no sé todavía, porque yo tampoco lo he encontrado, pero sé que por ahí está. En cuestión dinero y negocios, a mí sí me ha ido muy bien, la verdad, estoy muy agradecida, como les digo, con la vida y con toda la gente que me rodea, porque sí no me puedo quejar financieramente, he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero también es una relación. Con el dinero. Con el dinero, es una vibración bien diferente y es muy, muy amigable, pongámoslo así. La diferencia es que cuando tú generas más dinero, tienes más responsabilidad. Entonces, es un juego muy interesante en el cual yo sigo aprendiendo, obviamente, ¿no? Porque quiero crecer a cierto nivel y demás. Y me ha costado mucho trabajo porque el sistema de creencias con el que crecí, eso es lo que va a definir quién eres, ¿no? Como que a nivel físico y mental. Pero una vez que tú lo cambias, y es lo que a mí me ayudó todas las herramientas holísticas, o sea, yo saber mi valor como persona, como mujer, el simple hecho de estar aquí en esta tierra, ya tienes tu valor. No necesitas ni agregarle tus habilidades, ni tus dones, ni tus nada, ¿no? Ni tus atributos físicos, ni mucho menos. Entonces, ese es uno de los pasos más difíciles, porque te sorprenderás la cantidad de personas que yo he conocido que tienen un problema con ese valor, con esa confianza, con todas esas cosas, ¿no? Y es normal, a mí me ha pasado también, obviamente, ¿no? Es como que, ay, sí, voy a creer que voy a hacer tanto dinero en tanto tiempo, ¿no? O que algún día voy a ser mi propia jefa y crear mi propio negocio. Entonces, todas esas cosas es parte del trabajo. Tienes que aprender, como les digo, primero conocerte, saber de dónde vienen tus limitaciones, ¿no? Yo he hecho muchos ejercicios, he leído libros acerca del dinero, de la energía y demás, ¿no? Y ahí te dice, ok, pero ¿por qué ves el dinero así? Y normalmente viene de la familia, ¿no? Porque creces de niño y de niño absorbes todo, ¿no? Y tal vez te dicen, no, tienes que trabajar mucho, mucho, mucho para algún día hacer esto. Y a veces no es así. Porque cuando tú entras al holístico, hay muchas herramientas que te ayudan a cambiar y a crecer rápido. El problema es que a veces no estás preparado. Entonces, por ejemplo, hay gente, la palabra manifestación yo casi no la uso,
pero pues la gente está muy relacionada con ella, ¿no? ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la uso? Porque es un proceso, no es así de que, me voy a sentar a meditar en 15 minutos y ya mañana ya, ¿no? $1 millón de dólares. $1 millón de dólares, claro, ojalá y fuera así, ¿no? De simple, pero es un proceso más complejo, ¿no? Porque, como les digo, tienes que ver cómo viene tu sistema de creencias, cómo tú te desarrollas. Y otra cosa que yo les voy a decir, yo como dueña de varios negocios, es mucho trabajo, porque ahora tú eres la responsable, ¿no? Es cuando eres empleado, te llega tu cheque y ya, te vas a tu casa feliz. Cuando eres jefe, no, porque entonces tienes que ver cuánto dinero tengo en la cuenta de banco, a cuántas personas tengo que pagar, qué son las cosas que tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace un proceso muy largo y, como les digo, es más responsabilidad. Más dinero, más responsabilidad. Ajá. Exactamente. Y yo, obviamente, hago contabilidad, entonces conozco muchas cosas. Conocer la contabilidad de la gente es conocer su vida íntima, literalmente. ¿Sí? Claro, porque tú ves cuánto gastan en qué y no sé qué. Y incluso cuando haces taxes, por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Estás casado? ¿Estás divorciado? ¿Cuántos hijos tienes? Eso todo es muy personal, exactamente. Entonces, es muy interesante. Pero como les digo, todo ese trabajo de sanación que he hecho energético me ha ayudado y he visto los resultados. Por eso es que yo tengo mucha pasión sobre estos temas, porque a mí me funciona. Y yo se lo digo a todo el mundo, siempre hay oportunidades, siempre la vida te va a dar las oportunidades, tienes que estar abierto y tienes que creer, eso también es muy importante. Si tú no crees que algo es posible, no se te va a aparecer en tu vida diaria, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Como te digo, aplicar todas estas herramientas es un trabajo muy complejo. Es que es eso, como romper todo lo que tal vez creías que no era posible para ti. O sea, sobre todo cuando vienes como de una familia que tal vez no tuvo tanto dinero y tal vez tuviste muchas limitaciones en la infancia, tú vives creyendo que eso va a ser así para siempre. Y en eso yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo mucho en la meritocracia en este país. Sí creo, porque yo siento que, no quiero decir como que en toda Latinoamérica, pero capaz que en Latinoamérica sí es un poquito más difícil. A veces, tal vez tienes que, o tal vez esta es una creencia limitante. Tal vez. Puede ser. Ahorita que lo estaba analizando. Así que sí, o sea, como romper eso de que no voy a poder, no hay esa posibilidad para mí, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener un podcast, no? O sea, yo ni idea, pero tampoco me cerraba esa posibilidad y ahora es posible, ahora es una realidad para mí. Entonces, siempre está todo disponible en la mesa. Tú tienes que elegir creer. Por ejemplo, yo creo que esto se ve mucho en las redes sociales cuando la gente habla de todos los hombres son malos, todos los hombres mienten. Y tú le vives diciendo a tu cabeza que todos los hombres son malos, que todos los hombres mienten, que nunca vas a encontrar el amor. Entonces tu cabeza no se va a encontrar de buscar el amor ni de encontrarlo, porque tú ya le pusiste esa idea de que no existe. Entonces en esas cosas chiquitas que tú dices, no es importante, ¿no? Escuchar una música triste todo el día no me va a afectar. Y esas cosas son las que tienes que cambiar. Y esas cosas chiquitas que parecen súper insignificantes, al final son las que marcan la diferencia. Y, por ejemplo, tal vez cuando tú decidiste querer como, ya no quiero ser niñera, no estuvo mal el tiempo que lo hice, aprendí de lo que tenía que aprender, pero ahora quiero algo más. Y me voy a explorar el mundo a ver qué más me ofrece. Hay que compartir esta parte de mi historia porque yo sí seguía buscando trabajos de niñera. ¿Sí? Y la vida me dijo no, y cuando, obviamente, la economía en Florida y la de Nueva York son muy diferentes. En Nueva York a mí me iba muy bien como niñera, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Florida, yo quise hacer lo mismo que yo hacía en Nueva York. Y ahí es donde la vida me empuja y te dijo no. Entonces, obviamente me costó trabajo, le sufrí porque estuve como 1 mes y medio sin trabajar y yo estaba bien desesperada, ¿no? Porque obviamente pues aquí no es como en tu país, te vas a la casa de tu mamá y ya te dan de comer y todo, ¿no? Aquí tú te tienes que rascar con tus propias uñas y es lo que es, ¿no? Entonces, la misma vida, o sea, yo siempre he sido una persona muy abierta. Yo soy muy soñadora, como digo, sueño de día porque todo el tiempo estoy pensando, cómo puedes crecer, ¿no? ¿Cómo puedes evolucionar más? O cómo a veces hasta me pongo a pensar en el mundo completo, ¿no? Así como, ¿cómo podemos evolucionar como mundo? Y yo así como que, ay, Tania, aterriza y ponte a lavar los trastes. Entonces, siempre he tenido esas ideas y esos sueños, ¿no? Y sí se han vuelto realidad, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, como te digo, la vida a mí me empujó y me dijo, ok, de niñera ya no sirves en Florida. Ahora vas a tener que buscar otra cosa. Y así fue como fui a dar una firma de contabilidad. Y me contrataron, o sea, a mí me pagaban $10 la hora. Y fue así de que, ok, ese día que fui a la entrevista, ese día me quedé. Me dijeron, ¿te quieres quedar? Y yo,
pues no tengo, no tengo trabajo, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Me quedé, pero eso sí, como les digo, el empeño, el sacrificio, el nivel de compromiso que tú tengas contigo mismo es lo que la vida te va a dar. Yo estaba bien comprometida. Ese año fue bien difícil, a veces trabajamos hasta medianoche y al otro día te tienes que levantar y llegar a la oficina a las 8. O sea, nada de que la jefa sí, ¿no? Llegaba un poquito más tarde, pues es la jefa. Ajá, pero uno como empleado era de cuando eran las deadlines para los taxes, sobre todo, ¿no? Las fechas límites llegan, tú no tienes un respiro. Entonces, o lo haces o lo haces. Y si yo no hubiera aprovechado esa oportunidad, yo hubiera dicho, no, yo no voy a trabajar hasta las 12 de la noche, ¿no? Mi horario es de 8 a 4. Exactamente. Yo dije, no, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Ver la tele? No me sirve de nada. Entonces me quedaba en la oficina, íbamos los fines de semana, aprendí a leer la ley y todo eso, pero fue mi empeño. Entonces después, obviamente en el momento no se veía, ¿no? Reflejado en mi cuenta de banco, porque pues me pagaban $10 la hora, pero después vienen las recompensas, ¿no? Todo es un proceso de aprendizaje, todo te va a dar los frutos tarde o temprano, pero es ahora sí que tener paciencia y como les digo, el nivel de compromiso. Yo soy una persona, yo soy muy muy perfeccionista, desafortunadamente. He estado trabajando mucho en ello y sí he cambiado muchas cosas de mí, pero a mí me gusta, hay una frase que nunca se me olvida que mi mamá me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien, y si no, no lo hagas. Y eso de hazlo bien es a tus posibilidades, ¿no? Y con los recursos que tengas, ¿no? Entonces, a mí me gustan las cosas de calidad y ¿qué creen? Que la vida me da cosas de calidad. Oh, entonces siempre tú ves el intercambio, ¿no? Y a mí me gusta, porque yo siempre les digo, ¿no? A mí me gustan las cosas bonitas o que estén así, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, dicen, no, es que a mí me gustan las cosas viejas y así de, no. Entonces cada quien su sistema de creencias, regresamos a lo mismo, pero es el esfuerzo que tú le pones a la vida. Es como, por ejemplo, cuando haces como rituales, por ejemplo, la gente que hace como magia blanca o magia negra, siempre hacen intercambios. Por ejemplo, no sé, cuando hablas de amarres de amor, ¿no? Dice que hacen como sacrificios de animales y cosas así, porque es un intercambio de energía y eso es lo que estábamos hablando. A nosotros nos encanta pedir como universo, dame esto, pero ¿qué nosotros estamos dando a cambio? Y dar a cambio no tienes que sacrificar un animal, pero puedes hacer, voy a consumir menos, voy a ayudar a mi comunidad, voy a, como lo que tú hiciste, comer menos carne, porque son cosas que en serio se ven reflejadas en ese intercambio de energía que es de dar y recibir. Y siempre es más placentero dar. Ajá, la verdad. Porque cuando empiezas como a trabajar con tu comunidad y te das cuenta que realmente todo el conocimiento que tú puedes dar a la gente y todo lo que la gente puede aprender de ti, y se siente mucha satisfacción que alguien te diga gracias, porque yo quiero leer un comentario que alguien te dejó aquí, que te dice, he aprendido mucho de Tania durante los últimos años, me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo espiritual y personal y recomiendo muchos sus talleres y servicios. Es de Elizabeth. Ah, sí, mi amiga de Florida. La voy a ver pronto. Sí, entonces es ese intercambio que le has dado a la comunidad. Yo también te digo, pues yo te conocí como cuando tú estabas dando ese intercambio a la comunidad haciendo los círculos de mujeres, que tal vez en un principio no éramos muchas, pero ahora todo lo que nosotros podemos hacer también, porque por ejemplo a mí me pasa que tengo una prima muy cercana que le mando un saludo muy fuerte y que ahora somos muy cercanas porque ella me cuenta sus problemas y yo intento como escucharle de la manera más abierta, como tal vez como en algún momento lo hiciste tú. No es como para que me dé reconocimiento, para que me agradezca, simplemente porque de verdad me nace ayudarle y quiero, como le digo, como quiero que tu vida sea mejor. Simplemente es eso. Entonces, quiero igual leer otros comentarios que nos están dejando aquí nuestros amigos de las bicicletas, porque tenemos estamos en un grupo de bicicleta de montaña y Laura Enríquez nos está saludando. Y un saludo a Laura y a todas nuestras compañeras de The Cycle Effect. Igual quiero saludar a Miroslava Díaz, hermana, mi hermana. Sí. Salúdala, Tania. Hola, hermana, ¿cómo estás? A mi hermana también Ariana, a mi papá Félix y a mi mamá Carolina, que también nos están viendo, a mi tío Álvaro también y a mi amiga Doménica, que nos está viendo y nos está comentando el podcast. Vamos a seguir un poco con las siguientes preguntas. Y, bueno, por cierto, porque ahorita estás como en esta nueva etapa en la que te estás convirtiendo un poco en emprendedora espiritual. Oh my God. Porque es muy bonita. Sí, pero sí lo es. Sí lo claro. es. Y ahorita sé que estás empezando como igual como a dar como estos talleres de, bueno, aparte de que haces yoga
y que en tu estudio de yoga ofreces estos servicios, también sé que estás intentando como entrar en los servicios como de ayahuasca o de este tipo de rituales. Entonces, ¿tú cómo crees cómo estás llevando esto de ser como emprendedor espiritual? Como tú decías en un principio, al principio solo querías hacer esto, solo querías hacer cosas espirituales y dejar de lado tu vida mundana, pues, tu vida normal. Pero ¿cómo ahorita lo estás sobrellevando como emprendedora? Porque estás generando un ingreso también. Claro. Ajá. Porque también es tu intercambio de energía, dar y recibir. Ajá. Bueno, cuando yo la verdad no planeé tener un estudio de yoga. Yo un día fui a una clase de yoga y me llevaba muy bien con la maestra y ella me dijo, ¿sabes qué? Y le comenté, le digo, como que me interesa tomar el entrenamiento para dar clases y mi ahora sí que motivación era dar clases en español. Que todavía estoy trabajando en ese proceso y me ha costado mucho, pero bueno, ahí la llevamos. Y me dijo, hazlo. Y yo dije, ok. Y cuando fui, nos la pasamos súper bien, fueron 9 semanas, y esas 9 semanas no se sintieron para absolutamente nada, porque te la pasas tan bien aprendiendo algo que disfrutas, y obviamente la filosofía del yoga es algo muy bonito, te enseña muchas cosas, y también las cosas que yo había aprendido antes como que estaban muy relacionadas. Entonces, era lo mismo con otras palabras. Ya terminó el entrenamiento y demás, y después me fui a otro entrenamiento inmediatamente, porque pues ya sabes, ¿no? La curiosidad y todo fue muy, muy pesado. Se llama Rocket Yoga, que es una secuencia que ya está hecha, establecida, y la mayoría de la gente que la practica tiene una práctica muy avanzada. No necesariamente todos, pero los que yo vi en ese entrenamiento, todo el mundo se le para de manos todo el tiempo. O sea, es impresionante verlo. Y es muy bonito porque te motiva. Dices, tu cuerpo tiene la capacidad de llegar a estas posiciones, ¿no? Entonces, ya tomé mis entrenamientos y demás, y se presentó la oportunidad, ¿no? La persona que era dueña del estudio ya no podía. Se había mudado a otro lugar que está un poco más lejos de Summit County. Entonces, pasó, me dijo, lo medité un día, y yo dije, pero ¿por qué se me está presentando esta oportunidad, no? Ajá. Y me senté conmigo misma y obviamente con todas mis prácticas que hago, ¿no? Y fue así como que esta va a ser tu oportunidad para poder ayudar más a la comunidad, para ofrecerlo más, ¿no? Y sobre todo a la comunidad latina y hispana, porque la comunidad de aquí, los americanos sí tienen prácticas más consistentes y demás, ¿no? Entonces sí, yo siento que sí necesitamos estas herramientas para ayudar a nuestra comunidad. Se presenta y demás, fue muy difícil, porque obviamente yo no dejo mi trabajo de contabilidad, mi contabilidad está ahí porque es donde me genero más ingresos por el momento. Tuve que recrear la comunidad porque obviamente como si hablamos de la ley de atracción, yo iba a traer a diferentes personas comparado con la dueña anterior y así sucesivamente, ¿no? Entonces al principio daba un chorro de clases porque no tenía quien me cubriera a veces y demás, ¿no? Entonces yo estaba así como que, ¿y ahora qué? Y con tus otros dos negocios, porque aparte trabajas en sí, removiendo nieve, en una compañía removiendo nieve. Otra historia, ¿no? Otro capítulo del libro. Y ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como les digo, el trabajo energético es un proceso siempre. Entonces, al principio tuve que hacer eso, pero yo estaba en un espacio donde yo decía, es que yo soy la única que puede cubrir las clases. Entonces, cuando yo removí esa idea, empecé a crear, obviamente, también networking, hablar con la gente, platicar con la gente. Hay muchos maestros de yoga en esta comunidad, que es muy bueno. Y empecé a conocer más personas y las empecé a invitar a que vinieran a dar clases. Y una persona me mandó a otra y así sucesivamente. Entonces, todo el invierno, que yo tengo mucho trabajo en el invierno por esa compañía que mencionas, yo no tuve que dar casi clases. O sea, no. Es verdad que no te vi dando tantas clases. No, ni estaba ni en el horario, ni mucho menos. Pero eso me dio la posibilidad de empezar a ver, ok, ¿qué son las cosas que necesito hacer? Porque como tengo conocimiento de negocios y demás, había situaciones en las que yo decía, esto no está funcionando, lo tenemos que cambiar. Por ejemplo, pintamos el estudio y todo, y eso fue trabajo, ahora sí que físico, ¿no? Y le ayudé al chico que contraté a pintar mi estudio y demás, y le cambié los colores, y hice un logo diferente y todo eso. Entonces, no sé cómo encontré tiempo para hacer todo eso, aparte de mis otras dos responsabilidades. Después, antes de ser dueña del estudio, es que hacía los círculos. Y también empecé a hacer talleres y ya sabes, ¿no? Hacía mis ceremonias de cacao, es una de las cosas que disfruto más porque es algo muy preciado para mí.
Y así, ¿no? Entonces, como que vas evolucionando con tus ofrecimientos también, ¿no? Con las cosas que vas aprendiendo y demás. Cacao a mí se me hace muy bonito y yo lo ofrezco desde un punto de vista más como de los mayas y siempre hablo de ellos durante la ceremonia. Y obviamente pues hay gente que lo hace, pero lo hace así como que un poquito diferente, ¿no? Por eso es que como que me ha funcionado bastante bien. Y ya, y como te digo, o sea, yo disfruto ciertas cosas. Hay veces que digo, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero después doy un paso hacia atrás y digo, no, es que no necesito estar todo el tiempo poniendo todas las cosas diferentes, ¿no? El hecho de que funcionen para mí no quiere decir que lo van a funcionar a todo el mundo, ¿no? Entonces tengo que darle tiempo a las cosas que estamos haciendo, que las personas las integren a su vida, como fue con los círculos, ¿no? Y mira, ¿ya ves el resultado? Sí, ahora tenemos una comunidad de los círculos de mujeres porque gracias por darnos la oportunidad a Itzel y a mí. Itzel también nos está viendo, le mandamos un saludo enorme, que la queremos muchísimo. Y ahora estamos haciendo nosotros los círculos de mujeres y hemos creado una comunidad grande. Creo que somos como alrededor de 7 personas. Bueno, tal vez a la gente diga, ¡ay, solo 7 personas! Pero crear el espacio sí toma bastante tiempo. Claro. Y ahora es un espacio muy sagrado para nosotros, lo hacemos una vez al mes. Tratamos diferentes temas y hablamos, obviamente solo es para mujeres, y compartimos como conocimiento ancestral. Hemos hecho ceremonia de cacao, aprendimos a hacer altares y hemos como aprendido a limpiar nuestra energía desde nuestras casas, y son estas diferentes prácticas que podemos usar en nuestro diario vivir en los círculos de mujeres. Entonces, y por cierto, yo traje cacao. Este es el cacao de las ceremonias que Tania ofrece. Si en algún momento alguno de ustedes quisiera hacer ceremonias de cacao, a mí me encanta. Me gusta mucho el concepto, como tú dices, hablar desde los mayas y hablar desde nuestras raíces como latinoamericanos, de las cosas que... De las costumbres que ya se tenían. Y además este cacao es bien intencionado. Tú nos dijiste que está plantado por mujeres. Además el cacao es energía femenina, ya ves, porque he ido como a 3 ceremonias del cacao y ya me las sé. Entonces sí, muy muy lindo las ceremonias. Y bueno, te iba a preguntar, a seguir un poco con las siguientes preguntas. Y esta es una pregunta interesante. Dice, ¿qué ritual sencillo podrías recomendar a quienes están comenzando este camino de reconexión? Mi ritual favorito es en las mañanas, lo primero que hago es prendo una vela. A veces como que se me olvida mi propia práctica, pero a mí me ayuda mucho, me gustan mucho las velas porque te ayudan en muchos aspectos. Te ayudan a procesar esa energía, a transmutarla, y también porque está la creencia de que tú conectas con el otro lado, por así decirlo, ¿no? Porque como es el fuego y demás. Entonces, yo lo que hago es me levanto, me cepillo los dientes y demás, prendo mi vela y digo, ok, ¿cuál es mi intención del día? Intencionar es muy, muy poderoso porque te ayuda a enfocar tu energía en algo que quieres lograr, ¿no? Ya sea algo físico, material, de sentirte de cierta forma o convertirte en alguien diferente, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Escribir es muy poderoso también. Yo un tiempo ahorita no lo tengo en mi práctica diaria, pero puedes escribir, por ejemplo, 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Sobre todo si estás teniendo una etapa difícil, eso te ayuda a cambiar tu vibración muy rápido, porque la energía es muy, muy bonita, entonces te pone en un estado muy diferente y empiezas a ver la vida diferente. En ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago normalmente. Me levanto, prendo mi vela, pongo una intención, o si estoy trabajando en algo en específico, lo hago por muchos días para que el proceso sea completo, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la ceremonia de la planta medicinal, toma varios días de integración, ¿no? Entonces, yo lo que hice... O meses, ¿no? O meses, o incluso años, ¿no? Dependiendo cómo estés procesando las cosas. Entonces, esas son cosas muy simples. O, por ejemplo, yo, como les decía, yo crecí católica, mi abuelita siempre tenía un altar. Y en mi casa siempre había velas. Como altar, como para un con santos. Con muchos santos. Sí. Y siempre había velas. O si, es que es el santo del santo. El santo del santo. Y le prendes la vela, ¿no? O la veladora. O porque, por ejemplo, en Año Nuevo, es una tradición que tenemos en mi familia, van a la iglesia y llevan un ramo de flores y llevan veladoras. ¿Ah, sí? Como agradecimiento. Wow. Y a veces estábamos en la iglesia y sonaban las campanadas porque ya eran las 12 y bueno, ahí estás, ¿no? Pero para nosotros era muy importante porque estás agradeciendo por el año que ya se fue y por el que empieza, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer rituales, no necesitas nada así como que, wow.
por ejemplo, si te tomas un vaso de agua, la puedes intencionar también. Sí. Y eso es buenísimo. Entonces dices, ok, suponiendo, estás muy estresado, ok, ¿cómo me puedo relajar el día de hoy? Te tomas el agua, le dices, agua, ayúdame a buscar formas para ayudarme a relajarme. Es algo muy simple, ¿no? Entonces, todo lo puedes hacer un ritual, literalmente. Yo tenía un coach y él nos decía, cuando se levanten de la cama y pongan el primer pie en el suelo, intencionen y agradezcan a la Madre Tierra porque están vivos. Y yo así de, ok. Pero suena así como que muy dramático, ¿no? Mística. Pero, y lo haces, ¿y qué crees? Que se siente hasta bonito, ¿no? Porque dices, ay, gracias, ¿no? Entonces estás en esa vibración. La comida, cuando... como les decía, una de las cosas que yo extrañaba más cuando llegué aquí era la comida y no necesariamente, obviamente los sabores, ¿no? Y los ingredientes y demás, pero sobre todo porque en mi casa toda la comida se cocinaba todos los días. ¿Y eso que dijiste de que, o sea, la comida tiene mucha energía porque tú la preparas y luego vuelve a tu cuerpo? No, qué hermoso, ¿no? O sea, exactamente. Es como cuando te daba tu mamá tu sopa de pollo, ¿no? Es la clásica de que cuando estás enfermito. Sí, y te sabe como que lo mejor del mundo, ¿no? Y te dicen, ¿cuál es la receta secreta? No hay receta secreta, simplemente es el amor de mamá. Y eso es muy cierto. Entonces, hasta en las caricaturas lo han puesto. Creo que el amor de mamá. En alguna, Kung Fu Panda, ahí me acuerdo que lo vi. Entonces, eso es muy importante. Lo que yo, por ejemplo, trato de cocinar lo más que pueda, y eso iríamos platicando en el camino. Hay días que comes en la calle, pero dices, bueno, tienes otros compromisos y subes y bajas y es lo que es. Pero a mí me gusta cocinar y me gusta cocinar con las cosas naturales, porque aquí todo es conveniente, ¿no? Vas a la tienda y ya está el frasquito de las cosas, ¿no? No es lo mismo. Y es eso, la energía. Por ejemplo, si la comida está hecha en una fábrica, yo no conozco a esas personas, y si es una máquina, la máquina no tiene sentimientos, entonces no hay energía. No hay amor de la máquina. No hay amor de la máquina. Y como te digo, y suena muy así como que chistoso, ¿no? Pero tiene mucho sentido. O sea, la comida de la abuela, por ejemplo, es la mejor, ¿no? Ajá, o de la mamá, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y como les digo, un ritual bien fácil porque comes todos los días. Ahora, hay gente que le da Reiki a su comida. Entonces, está tu plato de comida y le pones las manos y le pides a Reiki que remueva las cosas que no te sirven, ¿no? Y por ejemplo, esto es algo que se hacía mucho en mi familia. Yo ya había comentado que mi familia es muy evangélica y siempre se ora antes de comer. Eso es un ritual. Eso es un ritual para bendecir tus alimentos. O sea, y todo es lo mismo, pero con diferentes nombres. Básicamente es lo mismo, pero viéndolo de una manera diferente. Algo te iba a decir y se me fue por completo la idea. Pero bueno, sí, básicamente... ya me acordé. Yo algo que hago generalmente que me ayuda mucho en mis días malos es bañarme con sal. En serio, bañarme con sal creo que también es como ya a lo que estoy sugestionada, pero yo me siento mal en algún momento y me pongo mi tina, le pongo sal, me pongo ahí un buen rato como a salarme y se me va, porque ya ves que igual que dicen que el agua del mar cura mucho y te ayuda mucho a remover la energía, y en general el agua te ayuda muchísimo. O sea, bañarte después de un día pesado, largo, te quita mucho... mucha pesadez, y puedes intencionar también tus baños, tipo ver como cuando te estás bañando, como todo se lo lleva, y hacer como gracias agua por llevarte estas emociones, estas sensaciones, y todo lo puedes intencionar, como tú dices. Cuando vas a hacer ejercicio, yo generalmente cuando voy a hacer yoga, siempre hacemos una intención. Hacemos como primero respiraciones y luego intencionamos la clase, como cuál es tu intención de hoy. Y es muy bonito porque muchas veces, por ejemplo, hay veces en los que me ha tocado ir a pilates cuando estoy menstruando y mi cuerpo no se siente ahí tan energético. Entonces yo le pido a mi cuerpo como que puedes disfrutar la clase, como vamos a intentar aprender un poco a hacer mejor un movimiento. Y en serio funciona, porque tu cuerpo es muy sabio y te escucha bastante bien. Exactamente. Y obviamente todo el cuerpo tiene muchas células, y esas células tienen su propia inteligencia. Entonces, todo lo que intenciones, todo lo que le pidas, te lo va a dar, ¿no? Y como tú dices, es eso, simplemente es dirigir esa energía para algo, ¿no? Los elementos de la tierra son maravillosos para hacerte sentir en balance o para ayudarte a procesar tus emociones, ¿no? Como lo dices tú, baños con sal. Simplemente el bañarte, eso ya ayuda a remover todo, ¿no? Porque ya sabes, hay células muertas en la piel y todas esas cosas, ¿no? Pero si tú visualizas, por ejemplo, que el agua te está limpiando, te está energéticamente y físicamente, porque lo hace, ¿no? Pero energéticamente le pides y de repente tú te sientes con una paz,
Es como cuando te vas a dormir y si te bañas antes, hay gente que Ay, le gusta y se siente bien rico y te vas a bañar como una persona nueva, ¿no? Entonces eso es bueno, caminar en la tierra sin zapatos. Yo soy malísima últimamente, sobre todo por el yoga. ¿Cómo se llama ese término en inglés? Grounding. Grounding, eso. Ajá. Ujú. Yo no tolero los zapatos. Llego a mi oficina y como no hay nadie, pues me quito los zapatos. Porque no los puedo. Estoy muy acostumbrada a andar sin zapatos. En mi casa igual, ¿no? Entonces, pero porque necesito. A veces cuando yo me siento muy fuera de balance, si es por mis propias emociones o porque hice algún evento y que fue pesado, yo lo que hago es que me tengo que acostar en el piso. Pero en el piso, la tierra, ya sea el pastito, aunque sea, ¿no? Es que vas caminando. Grounding del cuerpo. Sí, y yo me acuesto, me gusta mucho este camino que está ahí en donde está el Rec Center, ahí en Breck, y ves que está el río, entonces hay partes, y yo lo que hago, me siento y después me acuesto. Y ya, como a los 5 minutos ya estoy como si nada. Entonces la tierra te ayuda a procesar esa energía, a balancearla y demás. El fuego, como yo les decía, por eso me encantan las velas. Tú te has dado cuenta, yo casi todas las cosas que hago las hago con velas, porque ese fuego te ayuda a procesar y al mismo tiempo te ayuda a conectar con tu yo superior, por ejemplo, ¿no? O con tus espíritus, tus guías espirituales, tu familia que siempre te está protegiendo, tus ángeles y demás, ¿no? Entonces, todos los elementos son muy buenos. Cuando hace mucho aire, sí, salte y pídele al viento que se lleve esas ideas estancadas y sí. Claro, yo salgo y así como que, ya hasta siento alivio, ¿no? Porque digo, llévate todo lo que ya no me sirve, ¿no? Entonces, y como les digo, suena muy místico, pero cuando lo pones en la práctica y empiezas a ver resultados, dices, ok. Así era. Sí, o sea, la magia sí existe, ¿no? Por sí, así sí decirlo. existe. Ajá, yo también creo. Es muy, muy bonito. Y como les digo, esa es una de las ventajas o ahora sí que beneficios, ¿no? De tener este tipo de estilo de vida, porque ya no son prácticas, ya son estilo de vida, ¿no? Sí. Yo igual cuando me engento, cuando hay mucha gente a mi alrededor, y porque yo sí creo que muchas veces te pasan esa energía si están pasando ellos por un mal momento, yo llego con mi palo santo y me limpio. Y de hecho mi novio, que es filipino y no entiende estas creencias, ya le digo como límpiame. Límpiame con el palo santo. Claro. Y él está haciendo una oración porque ya sabe que yo necesito que me limpien porque digo como que me siento como mal, me dio como mal aire. Yo creo mucho en el mal aire. Entonces como que sí me ayuda bastante como a recrearme. Claro. Y obviamente, ¿no? El mal aire, como le digan, y es normal, todos somos humanos, todos estamos pasando por cosas difíciles en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, yo antes también era así de que, las malas vibras. Pero yo también tengo malas vibras. Yo también soy la mala vibra. Exactamente, ¿no? Sí, somos humanos y, como les digo, todos estamos experimentando y explorando muchas cosas. Entonces, es bueno también tener mucha compasión con otros, ¿no? Es difícil. Es bien complicado, porque cuando estás ahí en ese momento, en esa situación difícil, tú estás, no, es que esa persona es... y no sé qué, ¿no? Entonces tienes que tomar un momento y esto viene con práctica y con mucha conciencia. Yo todavía me enojo de muchas cosas y yo pues soy humano, ¿no? O sea, y eso nunca se va a quitar. Es que lo holístico no te hace como un ser que flota y superior, eres una persona normal. Común y corriente. Ajá, exacto, pero con otro conocimiento. Y ese conocimiento te ayuda de alguna manera en tu día a día, básicamente. Pero sí, no caigan en esa idea de que, es solo cosas positivas. Eso es... Positividad tóxica. Eso no funciona, no sirve nunca, les digo porque yo lo traté y no, o sea, no es real, no es ahora sí que todos estamos aquí para explorar de todo un poco y como les digo, el hecho de que yo esté en este camino, por ejemplo, no quiere decir que no tengo situaciones difíciles, tengo encuentros con personas complicados y demás, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que me dé reiki todos los días, pues no voy a decir, ya soy un ángel. No estarías aquí. Exactamente, flotando por la vida, ¿no? Entonces, pero lo que sí te ayuda con esos procesos, te ayuda a que, por ejemplo, si tienes una pareja, ¿no? En lugar de estarte peleando todo el tiempo, empiezas a hablar tranquilamente, ¿no? En lugar de gritarte y de faltarte al respeto, dices, bueno, ¿cómo podemos tener una relación más sana? Es hablar. La comunicación es lo más importante. Pero si no te comunicas correctamente o apropiadamente, es porque tal vez no te conoces. Y como mujeres, somos mucho más complejas que los hombres, ¿no? Yo he tenido mucho
he trabajado con muchos hombres, les he dado coaching y he recibido coaching de ellos y la energía masculina es muy diferente. Entonces, como mujeres sí somos más complejas, sí tenemos, pero también eso nos ayuda a muchas otras cosas, ¿no? La intuición y tener más sensación en el cuerpo y demás, a mí me encanta. Y crear dinero. Exactamente. Ajá, la creación viene de la matriz. De la matriz, Entonces, es muy, muy bonito, pero tienes que aplicar ambas. ¿No? Obviamente a veces tienes que ser muy masculina. Yo, por ejemplo, si estoy creando un negocio o algo, todo es acción, 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 y todo es muy masculino. Entonces, es así como que, ay, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué es lo que hago? Ok, le pregunto a mi intuición. ¿Qué puedo hacer en estos momentos? ¿Más masculino? Más femenino, para traer okay. un poquito más femenino, ¿no? Entonces, es aprender la diferencia, porque yo estoy en ese proceso. De hecho, ayer hablé con un amigo, él es el que nos dio la planta. Entonces un saludo para Michael, que no habla español, pero tal vez si nos está viendo, gracias. Sí, muchas gracias, Michael. Y él me estaba diciendo, Tania, es que necesitas seguir trabajando porque has estado tanto tiempo en tu energía masculina, por todas las cosas que has logrado, que se te olvida volver a tu feminilidad. Entonces, así como que, ok, y me tengo que recordar todos los días, ¿cómo puedo ser más femenina todos los días? Porque como mujeres, ahora sí que nuestro máquina perfecta, que es nuestro cuerpo, nos tiene muchas cosas, ¿no? Muchas herramientas. Entonces, eso es como que parte de nuestra misión, por así decirlo, con el estudio, es que queremos también colaborar con más hombres, porque el yoga normalmente es practicado por mujeres, pero el yoga es para todos. De hecho, es creado por hombres. El yoga fue creado por hombres hace miles de años en la India, ¿no? Entonces, la idea es que estos hombres nos van a enseñar esas partes que como mujeres necesitamos sanar de nuestra parte masculina, y nosotros los vamos a ayudar a que estén más en alineación, no tanto que se vuelvan femeninos, pero que estén en alineación con su energía masculina, ¿no? Y a todos nos beneficia, obviamente, ¿no? Porque hay muchas ideas, ¿no? De que las mujeres y los hombres y que unos contra otros y demás. Yo nunca he estado de acuerdo con ello. Somos un complemento, nos necesitamos. Exactamente. Y la verdad, para algunos hombres la tienen difícil, ¿no? Es más complicado. Como les digo, nosotros como mujeres tenemos tantas posibilidades que no nos damos cuenta porque no estamos en esa posición, ¿no? Pero obviamente cuando ya empiezas a crear comunidad, cuando empiezas a hablar con la gente ahí te das cuenta, ¿no? Cuáles son las carencias, cuáles son las cosas que necesitan y demás, ¿no? Entonces es muy interesante todo este ámbito. Como les digo, no es fácil tener una vida. Cambiar tu estilo de vida y volverte así es complicado, porque tú empiezas a ver a la gente y le ves, dices, esta persona está sufriendo mucho, o esta persona... Te vuelves más empática, más Sí, y es muy complicado porque llega un momento en que le quieres resolver la vida a la gente y es imposible. Pero la satisfacción de, por ejemplo, cuando hacemos un círculo y las personas se van con algo aprendido, o tal vez tenían cosas que venían arrastrando y no sabían cómo procesarlas, o llegan a la ceremonia de cacao y abren su corazón y todo, es muy bonito verlo, ¿no? Entonces ahora sí que todo tiene su recompensa, pero como te digo, es trabajo consistente, y a veces es muy difícil. Tania, ¿quieres hacer una invitación ahora a la gente que pueda ir a tu estudio de yoga o de algún servicio que estés ofreciendo? Aquí tenemos unos bookmarks de tu estudio de yoga de Thrive Yoga Summit. Para la gente de Colorado que nos está viendo, nosotros vivimos en la ciudad de Breckenridge, estamos a 1 hora y media de Denver, pero invítalos, Tania, para que puedan contactarte, cómo te pueden encontrar en las redes sociales y para que aprendan de ti y de lo sabia que eres. Claro, por favor, vengan a las montañas. Hay muchos trails muy bonitos para hacer una caminata y que exploren con la naturaleza y demás. Y cuando terminen, vengan al estudio a tomar una clase, la que ustedes quieran. Mi intención ahorita es crear clases bilingües para empezar, para que tengan más acceso a las personas, ¿no? Entonces, el yoga es muy fácil de hacerlo porque, aunque no sepas, si tú ves a la persona de al lado, te guía un poco, ¿no? Entonces, estamos en el pueblo de Frisco y siempre tenemos muchos eventos. Tengo muchos colaboradores, afortunadamente, vienen y hacen workshops y demás. Hay uno que está ahorita como que más de moda, que se llama Wim Hof Method, que es breathwork. Entonces haces muchos ejercicios de respiración y ya te explican la dinámica del cuerpo y demás, y después te metes al agua fría. Algún día voy a convencer a Andrea de que lo haga. Me da mucho frío. Yo lo hice en diciembre y es una cosa, lo hice antes, pero en diciembre fue ese taller, y la verdad es
muy interesante cómo el cuerpo responde a ese tipo de experiencias. También tenemos, como les decimos, círculos de mujeres, por favor. Estamos aquí para apoyarnos las unas a las otras en lo que necesiten. Nuestra comunidad, por favor, regresen. Aquí estamos, todas estamos pasando por cosas difíciles todo el tiempo y estamos para darle soporte, ¿no? Como les digo, las clases de yoga, voy a empezar a dar una clase los domingos a las 5 de la tarde, me parece que la puse, donde va a ser restaurativa y el Reiki que les voy a ofrecer. Y como les digo, tenemos muchos eventos. Y también va a tener uno de constelaciones familiares para la gente que le interesa Sí. constelar. Yo creo que eso próximamente esperamos tener una invitada que hable de constelaciones familiares para que ustedes entiendan mejor cómo funciona. Así que ese es un próximo evento. También Sí. tienes acupuntura. Sí, tengo una chica que ha puesto un par de eventos para acupuntura en comunidad, entonces es un grupo de personas y les pone las agujas y demás. Como les digo, nuestros horarios cambian dependiendo la disponibilidad de ellos, cuándo tienen tiempo y demás, ¿no? Ahorita con el verano vamos a dar clase en A-Basin. Ahí se tienen que registrar a través del website de ellos, pero es bien bonito. Yo hace un año di una clase y es una A-Basin está al aire libre. es al aire libre, exactamente. Te subes a la silla del resort y te lleva ahora sí que a la punta de la montaña y ahí te pones a hacer Eso yoga. no sabía. Sí. Ay, qué interesante. Ujú. Y también vamos a dar yoga en el parque, que es ahí en la calle Main Street, en Frisco, que es el gazebo, es la casita que está ahí, los sábados a las 9:30. Todo eso es el verano. Y como les digo, siempre tenemos muchos eventos. Como dice Andrea, el de constelaciones, el primero va a ser en español. Ya tenemos varias personas registradas y demás. Entonces, pero la idea es que sea esa no puede ser bilingüe, tiene que ser o inglés o español. Y la idea es que se pueda ofrecer más a la comunidad. Y los precios también son un poquito más accesibles a que si tienes una sesión con una persona nada más, uno a uno, ¿no? Y yo hice una sesión de constelaciones y es muy interesante. Me encantó cómo la energía se mueve y demás. Se me hizo muy impresionante, ¿no? Cómo esa modalidad funciona. ¿Qué más tenemos en el estudio? ¿Y cómo se llama el estudio? El estudio se llama Tribe Yoga Summit. ¿Y así estás en Facebook o en Instagram? En Facebook sí, estamos como Tribe Yoga Summit. En Instagram también, creo que tiene un puntito por ahí, pero si ustedes buscan Tribe Yoga les va a aparecer. Síganos, denle like a nuestras páginas y obviamente, como les digo, estamos aquí para apoyarlos. Si nunca han hecho yoga, los invito a que la traten. Es muy bonita, su cuerpo se los va a agradecer. Y nada más. Ok, bueno, Tania, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que tenemos muchos temas para hablar porque igual cuando estamos a solas, nuestras conversaciones igual fluyen mucho, así que seguramente serás una invitada recurrente para mis amigos que quieren aprender más cosas holísticas. Te agradezco mucho por haberte abierto porque al final compartir todas estas cosas en vivo no siempre es tan fácil y gracias por aceptar la invitación y por enseñarnos tantos el día de hoy. Gracias por estar aquí, Tania. Y me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este fue el segundo capítulo de Alas y Raíces. Si algo de esto les resonó o les gustó, no olviden compartirlo. El live se va a quedar guardado por 30 días y próximamente los vamos a estar subiendo a YouTube para que ustedes puedan seguirlos viendo en el caso de que se los tuvieron que perder. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y mientras tanto no olvides que sus raíces también son alas. Gracias por vernos, nos vemos, adiós. Gracias.